En este ejercicio nos dicen que consideremos la función f dada por esta expresión, es una función definida a rama. Para los valores de x que son negativos, la función vale 2 elevado a x más 1, y para los valores de x donde el valor es mayor o igual que 0, pues vale x cuadrado menos 2x. Y nos piden en el apartado A que estudiemos la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio. En el apartado B que estudiemos la monotonía de la función y calculemos el mínimo. Y en el apartado C, pues que calculemos la integral entre menos 2 y 2 de esa función. Bueno, vamos a empezar con el apartado A. Si nos piden que estudiemos la continuidad y derivabilidad, pues lo primero que vamos a hacer es estudiar la continuidad y derivabilidad en cada una de las ramas. Y luego analizaremos pues el punto donde cambia de valor la función, que en este caso es el punto 0. Bueno, pues podemos observar que la función 2 elevado a x más 1 es continua y derivable en todos los puntos, en concreto en el intervalo menos infinito 0, que es el que queremos estudiar. Eso es así porque es composición de funciones continuas y derivables, no son más que potencia y polinomio, composición de potencia y polinomio. De la misma manera, x cuadrado menos 2x es continua y derivable en 0 infinito, claramente por ser un polinomio. Y por lo tanto, pues ya podemos afirmar que nuestra función es continua y derivable desde el menos infinito hasta el 0, unión desde el 0 hasta el infinito. Vamos a estudiar ahora qué ocurre justo en el punto donde cambiamos de rama, en el punto 0. Bueno, pues vamos a empezar analizando la continuidad. Una función es continua en un punto, en este caso en el punto 0, si el valor de la función en ese punto, en el 0, coincide con el valor del límite de la función en ese punto. Vamos a empezar calculando el valor de la función en el punto 0. Observemos que su rama de definición, la del punto 0, es esta de aquí, la de x cuadrado menos 2x. Así que en esa rama, x cuadrado menos 2x, sustituimos la x por 0 y nos queda 0 al cuadrado menos 2 por 0, es decir, 0. Y ahora vamos a pasar a calcular el límite para ver si coincide el valor del límite con el valor de la función en el punto 0 que acabamos de hallar. Observemos que el límite en el 0, pues hay que distinguirlo por la izquierda o por la derecha, porque por la izquierda del 0 el valor de la función es este que tenemos aquí, 2 elevado a x más 1, mientras que a la derecha del 0 el valor del límite pues lo tenemos que tomar en esta función. Bueno, pues vamos a empezar con el límite por la izquierda. El límite por la izquierda del 0 son valores negativos de la variable x, así que vamos a tomar esta rama. Límite cuando x tiende a 0 de 2 elevado a x más 1, pues nada, sustituimos la x por 0 y nos queda 2 elevado a 1, es decir, 2. Mientras que el límite por la derecha, a la derecha del 0 es esta rama que tenemos aquí, pues el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 2x, si sustituimos la x por 0, pues nos queda 0. Vemos claramente que el límite por la izquierda no coincide con el límite por la derecha, y evidentemente si ambos límites son distintos, pues no existe el límite en el punto 0. Por lo cual es imposible que coincida con f de 0, así que la función ya podemos afirmar que no es continua en el punto 0. Sabemos que si una función no es continua en un punto, pues tampoco es derivable en ese punto. Así que ya tenemos la conclusión y la respuesta al apartado A. Nuestra función es continua y derivable en todos los números reales menos el 0. Bueno, vamos con el apartado B. Nos piden que estudiemos la monotonía de la función f y que luego calculemos el mínimo. Para estudiar la monotonía de una función lo que hay que hacer es analizar el signo de la derivada de la función, y para ello pues lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de la función, ver dónde vale 0 y a partir de ahí pues ya determinar los intervalos de monotonía. Bueno, pues si esa es nuestra función, sabemos que no es derivable en el 0, pero lo que sí podemos derivar es la rama para los valores de x que son menores que 0 y esta rama de abajo para los valores de x que son mayores que 0. No lo podemos derivar para el 0 porque en ese punto no es derivable, no podemos calcular su derivada. Bueno, pues la derivada de 2 elevado a x más 1, la derivada de una potencia es la misma potencia, derivada del exponente es 1 y el logaritmo de la base pues logaritmo de 2, y la derivada de x cuadrado menos 2x pues 2x menos 2. La rama de arriba de la derivada es para valores de x que son menores que 0 y la rama de abajo de la derivada son para valores de x que son mayores que 0. En el 0 no es derivable, como hemos visto anteriormente. Bueno, queremos ver cuándo esta derivada vale 0, así que vamos a analizar cuándo cada una de estas dos expresiones puede valer 0. 2 elevado a x más 1 por logaritmo de 2 nunca puede valer 0, porque ni logaritmo de 2 vale 0, ni una potencia, como esta que hay aquí, vale 0 para ningún valor de la variable x. 2x menos 2 vale 0, sacamos factor común, pues cuando 2 por x menos 1 vale 0, o lo que es lo mismo cuando x menos 1 vale 0, es decir, cuando la x vale 1.
Así que el único punto crítico de la función, los puntos críticos de una función son los valores que anulan la derivada, es el punto 1. A esos valores, a esos puntos críticos, hay que añadir los valores, los puntos donde la función no es derivable, que vimos antes que la función no era derivable en x igual a 0. Así que en verdad tenemos el punto 0 y el punto 1. Pues lo que vamos a hacer es analizar el signo de la derivada en esos tres intervalos, desde menos infinito hasta 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Para ello lo único que hacer es coger un valor, un punto que pertenezca a cada uno de esos intervalos y analizar el signo de la derivada. El signo de la derivada en ese punto del intervalo se mantendrá siempre constante, ese signo, en todos los valores, en todos los puntos de ese intervalo. Bueno, pues de menos infinito hasta 0 cogemos un punto, por ejemplo el menos 1. El menos 1, la rama de la derivada de la función era esta de aquí, 2 elevado a x más 1 por logaritmo de 2, sustituimos la x por menos 1 y nos queda logaritmo de 2, que claramente es positivo, y sabemos que los puntos donde la derivada es positiva, la función es creciente, así que la función es creciente desde menos infinito hasta el 0. Para el intervalo 0, 1, pues cogemos un punto, por ejemplo el 1 medio, 0,5, ¿vale? En este caso la rama de la derivada ya era la correspondiente a 2x menos 2, así que ahí es donde tenemos que sustituir y nos queda 1 menos 2, que es menos 1, que claramente es negativo y por lo tanto la función es decreciente en ese intervalo, en el intervalo 0, 1. Y por último, para analizar qué ocurre en el intervalo 1 infinito, pues cogemos un punto, por ejemplo el 2, la rama sigue siendo la misma, así que la derivada 2x menos 2, sustituimos la x por 2 y nos queda 2, que es positivo, por lo cual la función es creciente en ese intervalo, en el 1 infinito. Bueno, pues función creciente desde menos infinito hasta 0, decreciente de 0 a 1 y creciente de 1 a infinito, pues podemos observar claramente que eso es lo que tenemos y que, por lo tanto, la función alcanza un mínimo relativo o tiene un mínimo relativo en el punto 1, f de 1. Bueno, f de 1 está en esta rama de aquí abajo, 1 al cuadrado menos 2 por 1 es menos 1, así que el mínimo relativo se alcanza en 1 menos 1. Bueno, no es complicado ver que ese mínimo, además de ser relativo, es absoluto. La función, la rama 2 elevado a x más 1 siempre toma valores positivos, así que nunca va a llegar al menos 1. Y x cuadrado menos 2x, para los valores de x que son mayores o iguales que 0, es una parábola cuyas ramas van hacia arriba. El vértice de esa parábola es justo este punto, el 1 menos 1, así que ahí es donde se va a alcanzar el mínimo. Por lo tanto, este mínimo relativo en verdad es mínimo absoluto también. Bueno, pues terminamos con el apartado C. Nos piden que calculemos la integral entre menos 2 y 2 de esa función. Observemos que desde menos 2 a 0 la función toma estos valores, mientras que de 0 a 2 la función toma estos valores de la rama de abajo. Así que lo que vamos a hacer es una propiedad que tienen las integrales definidas, que es dividir el intervalo de integración en tantas partes finitas como queramos. Así que vamos a dividir el intervalo menos 2, 2, pues desde menos 2 a 0. Y desde 0 a 2, sabemos que el resultado es la suma de esas dos integrales. Desde menos 2 a 0, la función vale 2 elevado a x más 1, y de 0 a 2, la función vale x cuadrado menos 2x. Bueno, pues a partir de ahí solo hay que aplicar la regla de Barrow, calcular una primitiva de cada una de estas funciones, y luego sustituir arriba, sustituir abajo y restar. Bueno, pues una primitiva de 2 elevado a x más 1, 2 elevado a x más 1 partido el logaritmo de la base, es decir, logaritmo de 2, mientras que una primitiva de x cuadrado menos 2x, pues x cubo partido 3 menos x cuadrado. La primera primitiva hay que evaluarla entre menos 2, entre 0 y 2, menos 2, perdón, y resta, y la otra entre 2 y 0 y también resta. Bueno, pues vamos calculando. Antes, observemos que aquí el logaritmo de 2 que aparece aquí en el denominador no hay nada que sustituir porque no aparece la variable, así que una buena idea es, entre comillas, sacarlo fuera, ¿vale? Para que sea más sencillo, más limpio las sustituciones. Bueno, pues a partir de ahí vamos sustituyendo. Primero sustituimos la x por 0, luego sustituimos la x por menos 2 y restamos. Y lo mismo lo hacemos aquí en la segunda primitiva. Primero sustituimos la x, sus dos apariciones, por 2, y luego la sustituimos por 0 y restamos. Bueno, pues hacemos esas operaciones. Nos queda esta expresión que tenemos aquí. 2 menos 2 elevado a menos 1. 2 menos 1 medio, y a partir de ahí pues nada, 2 menos 1 medio pues 3 medios, pues 3 medios por el logaritmo de 2 que teníamos en el denominador, 8 tercios menos 4 pues menos 4 tercios. Pues aquí tenemos el resultado de esa integral definida.